En estos días en que la mayoría de los católicos, deberíamos ser todos, pero por lo menos la mayoría de los católicos estamos rezando por el Papa Francisco, porque queremos que suceda lo que Dios quiera y que lo que Dios quiera sea lo mejor para él y para la Iglesia, pero especialmente por su salvación eterna, que es lo que deseamos de todo corazón. Me parece que es bueno que los católicos recordemos la enseñanza extraordinaria de cómo lidiar con la realidad del pontificado que nos dejó Santa Catalina de Siena. Como saben, Santa Catalina de Siena vivió en un momento en que había una crisis del papado muy grave. Por una serie de razones políticas que no vale la pena ahora discutir, el Papa había terminado abandonando Roma y ya tenía mucho tiempo en Aviñón, en Francia, porque tenía miedo de ir a Roma por las dificultades políticas, pero para poder gobernar a la Iglesia se lo necesitaba en Roma. Y Santa Catalina de Siena, esta religiosa dominica, ya por su vida de santidad y sobre todo por su sabiduría, ¿no? Ya era visitada por personas comunes y corrientes para consultarla, pero también por sacerdotes, por cardenales. Era una figura conocida y de un gran peso. Y ella le escribe cartas muy enérgicas al Papa. En ninguna de ellas utiliza palabras inadecuadas o altisonantes. No lo llama cobarde, por ejemplo, pero sí le pide tenga el valor heroico y esté dispuesto, si es necesario, a morir para regresar a Roma, porque la Iglesia necesita a Pedro en la sede de Pedro. Las cartas eran muy firmes y no se quedaba corta en sus exhortaciones a que el Papa cumpliera con su responsabilidad. Pero al mismo tiempo, Santa Catalina de Siena calmaba a muchas personas preocupadas o críticas del Papa, confundidas. Las calmaba recordando quién era el Papa: el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, cabeza de los apóstoles, y acuñó una expresión muy bella que siguió siendo usada durante mucho tiempo y creo que deberíamos seguir usando, ¿no? El dulce Jesús en la tierra. Es decir, el Papa es el dulce Jesús en la tierra. Vicario, recuerden ustedes que significa que lo representa en todo y tiene la potestad equivalente a esa misma persona. De vicarius, el término legal romano, una persona que era vicaria representaba 100% a la persona que había recibido, de quien había recibido la autorización para ser vicario. Entonces el vicario no significa un número 2, significa la presencia de Jesús en la tierra, y ese es el Papa Francisco. Recuerdo esto, hermanos, ¿por qué? Porque he leído con tristeza cosas muy feas dichas contra el Papa. Obviamente no las voy a repetir, y son cosas dichas por personas que se declaran católicos, y me cuesta pensar que alguien, en una circunstancia como la actual, donde tenemos que rezar por el Papa, una persona escoja esta circunstancia para hablar del Papa de la manera como están hablando, ¿no? Y no solamente me refiero a personas que niegan que el Papa sea el Papa, los llamados sedevacantistas, o los tradicionalistas que reconocen que es el Papa pero creen que es un Papa herético. De los sedevacantistas no voy a hablar porque son ni siquiera una nota a pie de página, son un eructo en la historia de la Iglesia, ¿no? Pero incluso los tradicionalistas o los que se inclinan a una posición más tradicional, no necesariamente tradicionalistas y no necesariamente seguidores del arzobispo Lefebvre, si afirman como afirmamos que el Papa, es el legítimo vicario de Cristo en la tierra, el momento de su tránsito no es el momento para criticar, para hablar mal y para decir que el Papa ha dejado este legado. Miren, hermanos,
va a haber tiempo para evaluar el legado de el Papa Francisco. Y habrá tiempo para señalar también aspectos críticos de ese legado. Pero lo cierto es que lo que nos hace únicos, hermanos, lo que nos hace únicos a nosotros los católicos, lo que hace que nosotros seamos la iglesia verdadera de Jesucristo, es por Pedro. Esa es la diferencia. Y nosotros decimos, no, nos diferenciamos con los protestantes porque los protestantes solamente creen en la Biblia, nosotros creemos en cambio en el magisterio. Bueno, ¿quién es la cabeza magisterial? ¿Quién mantiene vivo el magisterio? Pedro, el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo en la tierra. Ese es el Papa. Entonces, independientemente de su personalidad, la realidad es que él es el vicario de Cristo en la tierra. Punto. La mayoría de los que me siguen conocen cuál es mi situación por las gestiones del señor Jordi Bertomeu. El Papa terminó expulsándome o terminó firmando un decreto de expulsión. Y aclaro porque no sé cuánto Jordi Bertomeu informó realmente al Papa. Jordi Bertomeu nunca me entrevistó, nunca me preguntó qué pensaba, nunca escuchó cuáles eran mis defensas, nunca las leyó, porque yo entregué más de 100 páginas defendiéndome de las acusaciones que me habían hecho, que eran 70% de ellas ridículas, puramente ideológicas, porque cuando llega mi expulsión no había manera de que Bertomeu hubiera leído mi defensa, simplemente no le interesó. Pero el Papa firmó, en consecuencia, es la firma del Papa, yo tengo que obedecer al Papa, yo he obedecido al Papa, salí de la comunidad y dije que yo iba a apelar al próximo Papa. Y dependiendo de cuáles sean las situaciones en las que termine en mi comunidad el sodalicio de vida cristiana, la disolución ha sido ordenada, pero aún no ha sido disuelto, dependiendo de eso, si es que todavía es posible, lo haré con el próximo Papa. Y lo decía porque si es que la mediación entre el Santo Padre, el Papa Francisco, y yo es este sujeto Jordi Bertomeu, que es un mal actor, entonces yo no tengo ninguna oportunidad. Y muchos interpretaron este comentario mío como una crítica al Papa y como un deseo de que el Papa se muriera. No dije ninguno de los dos. Escuchen exactamente lo que dije y que ahora repito. La única posibilidad que yo tengo de regresar a la comunidad, mientras la comunidad exista, y eso obviamente ya está en el aire, la única que tengo es apelar al Papa, porque el Papa es el que ha firmado. Nadie puede revertir una decisión del Papa. Y se dan cuenta, por más que sea algo doloroso para mí, expresa la belleza de esa verdad, de que es la última autoridad, el supremo legislador, es Cristo en la tierra. Y por eso tiene el peso, a veces triste, a veces trágico, pero por eso tiene el peso que tiene, porque creemos que esa es verdad, porque así instauró Jesucristo en la iglesia, así la instituyó. Y es curioso que quienes son los principales defensores de la tradición divina y del magisterio son los primeros en cuestionar la legitimidad del Papa, de quien depende la credibilidad de la tradición. La tradición no es nada, el magisterio no es nada si no es refrendado por el vicario de Cristo en la tierra. Y miren, hermanos, he recibido esto de personas que son no creyentes o de católicos enojados con el Papa Francisco. Todas estas preguntas hipotéticas, pero si el Papa enseña una herejía, entonces nosotros tenemos que creer en la herejía. El Papa no va a enseñar una herejía. El Espíritu Santo protege a la iglesia, incluso de las limitaciones personales del Papa, de cualquier Papa. Y lo que no podemos dudar del Papa Francisco es que él ha querido reformar a la iglesia. ¿Cuál es el éxito o el fracaso? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo podemos estar con sus reformas? Es un tema secundario, pero él ha sido movido por el amor a la iglesia. La manera que él tiene de entender a la iglesia, la visión que él tiene de la iglesia, la evaluación, el juicio que él hace de la iglesia, pero actuando por amor a la iglesia. Entonces, escuchar que algunos hermanos dicen que este ha sido el peor pontificado, no tienen idea de la historia de la iglesia, no tienen idea los crápulas que fueron papas que gobernaron a la iglesia y que sin embargo, incluso de ellos, corruptos hasta el fondo de los huesos,
Incluso de ellos nos protegió el Espíritu Santo. Entonces, miren hermanos, una persona que está diciendo que el Papa es esto y es el otro, que está bien que se muera, que no veo la hora que se muera, incluso deseando la condenación eterna, que por si acaso es un pecado mortal, es pecado mortal desear la condenación eterna, incluso de las personas más malas, cuanto más del pontífice. No sé si estas personas con un corazón tan empedernido son capaces de ablandar el corazón y dejar que el Espíritu actúe en ellos. Pero todos aquellos que se ven o tentados o escandalizados por estas palabras y con la preocupación y el temor de escuchar esto una y otra vez a través de redes sociales, de comentarios, etc. Oídos sordos, hermanos, oídos sordos. No los escuchemos. Son personas que conducen al mal. Son lobos disfrazados de oveja. Y muchos de ellos ni siquiera disfrazados de oveja. A nosotros nos corresponde orar intensamente por el Santo Padre, amarlo, porque a pesar de todas las diferencias y a pesar del juicio que haga la historia, lo que sabemos es que Él fue elegido por el Espíritu Santo para ser sucesor de Pedro, y nosotros en vida y en muerte debemos honrarlo como tal. Que tengas un buen día.